Dos potencias nucleares, miles de armas y un planeta entero en juego. No un conflicto indirecto, no una crisis diplomática, sino un enfrentamiento militar abierto entre Rusia y Estados Unidos. Dos países con ejércitos gigantes, miles de armas nucleares y alianzas que involucran a buena parte del mundo. En cuestión de minutos, ese conflicto dejaría de ser un problema de dos países. Se convertiría en un evento que afectaría a cada economía, cada mercado y probablemente a cada persona del planeta. Porque cuando hablamos de una guerra directa entre estas dos potencias, no estamos hablando solo de soldados y tanques. Estamos hablando del equilibrio de poder que ha definido la política global durante décadas. Para entender qué pasaría realmente en un escenario así, es necesario mirar 4 factores clave: el poder militar de ambos países, la existencia de armas nucleares, el sistema de alianzas internacionales como la OTAN y el impacto económico global que tendría un conflicto de esta magnitud. Comencemos con el primer punto: el poder militar. Estados Unidos posee uno de los presupuestos militares más grandes del mundo. Durante años ha invertido cantidades enormes en tecnología militar, investigación y capacidad logística. Esto se refleja en su red global de bases militares, su capacidad de proyectar fuerza en casi cualquier región del planeta y el desarrollo constante de sistemas avanzados de defensa y ataque. Por otro lado, Rusia mantiene una de las fuerzas armadas más grandes y con mayor tradición militar del mundo. Aunque su presupuesto militar es menor que el estadounidense, ha concentrado recursos en áreas estratégicas específicas, como misiles hipersónicos, sistemas de defensa aérea avanzados y una enorme capacidad de artillería y misiles de largo alcance. Si ambos países entraran en guerra directa, el conflicto probablemente no comenzaría con un ataque masivo tradicional, como los que se veían en guerras del pasado. En el mundo actual, los primeros movimientos probablemente incluirían ciberataques, intentos de paralizar infraestructuras críticas y ataques dirigidos contra sistemas de comunicación, satélites y redes eléctricas. La guerra moderna ya no se limita al campo de batalla. Gran parte del enfrentamiento se produciría en el espacio digital. Redes eléctricas, sistemas financieros, comunicaciones militares y civiles podrían convertirse en objetivos clave. De hecho, muchos expertos en seguridad internacional consideran que cualquier conflicto moderno entre grandes potencias comenzaría con operaciones cibernéticas destinadas a debilitar al adversario antes de un enfrentamiento militar directo. Pero incluso si el conflicto comenzara de forma limitada, existe un factor que cambiaría completamente el escenario: las armas nucleares. Rusia y Estados Unidos poseen juntos la gran mayoría de las armas nucleares del planeta. Ambos países mantienen sistemas de disuasión nuclear que se desarrollaron durante la Guerra Fría. El concepto detrás de estos sistemas es conocido como disuasión nuclear, una idea simple pero extremadamente poderosa. Si uno de los dos países lanza un ataque nuclear, el otro tiene la capacidad de responder con suficiente fuerza como para causar una destrucción devastadora. Este principio se conoce comúnmente como destrucción mutua asegurada. En otras palabras, el uso de armas nucleares no solo destruiría al enemigo, sino que también garantizaría una respuesta que destruiría al atacante. Por esa razón, la existencia de armas nucleares ha funcionado durante décadas como un elemento de disuasión. Paradójicamente, la presencia de estas armas ha contribuido a evitar conflictos directos entre grandes potencias. La lógica detrás de esto es que el costo potencial de una guerra nuclear es tan alto que ningún actor racional estaría dispuesto a iniciarla. Sin embargo, eso no significa que el riesgo sea cero. En un escenario de guerra directa, uno de los mayores temores de los analistas internacionales es la posibilidad de escalada. Una escalada ocurre cuando un conflicto limitado comienza a intensificarse progresivamente. Un ataque provoca una respuesta. La respuesta provoca otra reacción, y poco a poco las decisiones se vuelven cada vez más peligrosas. Incluso sin llegar al uso de armas nucleares, una guerra convencional entre estas dos potencias tendría consecuencias globales inmediatas. Aquí entra en juego el tercer factor: las alianzas internacionales. Estados Unidos forma parte de un sistema de alianzas militares que incluye a varios países de Europa y América del Norte. Una de las más conocidas es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN. Esta alianza funciona bajo un principio fundamental:
Si uno de los países miembros es atacado, los demás consideran ese ataque como un ataque contra todos. Esto significa que un conflicto entre Estados Unidos y Rusia podría involucrar rápidamente a otros países. Muchos estados europeos forman parte de este sistema de defensa colectiva. Por lo tanto, cualquier confrontación militar tendría el potencial de ampliarse más allá de dos actores principales. Rusia, por su parte, también mantiene relaciones militares y estratégicas con diferentes países. Aunque su red de alianzas formales es más limitada que la de Estados Unidos, tiene asociaciones estratégicas y cooperación militar con diversas naciones en diferentes regiones del mundo. La participación de aliados cambiaría completamente la escala del conflicto. Lo que comienza como un enfrentamiento bilateral podría transformarse rápidamente en una guerra multilateral con consecuencias mucho más amplias. Pero incluso antes de que las consecuencias militares se desarrollen completamente, habría un impacto inmediato que afectaría al mundo entero: el impacto económico. La economía global está profundamente interconectada. Las cadenas de suministro, el comercio internacional, la energía y los mercados financieros dependen de la estabilidad geopolítica. Un conflicto entre dos de las mayores potencias militares del planeta provocaría una reacción inmediata en los mercados globales. Los precios de la energía probablemente experimentarían una volatilidad extrema. Rusia es uno de los mayores productores de recursos energéticos, especialmente gas natural y petróleo. Estados Unidos también juega un papel importante en la producción energética global. Un conflicto que afectara estas cadenas de suministro tendría repercusiones inmediatas en el precio del combustible, la electricidad y el transporte. Los mercados financieros también reaccionarían rápidamente. La incertidumbre geopolítica tiende a provocar fuertes caídas en bolsas de valores, movimientos bruscos en las monedas y un aumento en la búsqueda de activos considerados seguros. Las rutas comerciales podrían verse afectadas, los seguros de transporte aumentarían drásticamente y muchas empresas internacionales tendrían que adaptarse a un entorno económico completamente distinto. Además, la tecnología y la economía digital también jugarían un papel importante. Plataformas financieras, sistemas de pago internacionales y redes de comunicación podrían convertirse en herramientas dentro del conflicto. Otro elemento que suele pasarse por alto en estos escenarios es el impacto psicológico global. Las sociedades modernas están altamente conectadas a través de la información. Un conflicto de esta magnitud generaría un flujo constante de noticias, análisis y reacciones. La percepción pública, el miedo y la incertidumbre podrían influir en decisiones económicas y políticas en todo el mundo. Al mismo tiempo, los líderes políticos enfrentarían decisiones extremadamente complejas. En situaciones de crisis internacional, cada movimiento puede tener consecuencias enormes. La gestión de la información, la diplomacia y la comunicación entre gobiernos se vuelven herramientas cruciales para evitar que un conflicto escale fuera de control. Históricamente, durante la Guerra Fría, hubo varios momentos en los que el mundo estuvo muy cerca de una confrontación directa entre estas potencias. Sin embargo, en muchos casos, la diplomacia, la comunicación directa entre líderes y la comprensión del riesgo nuclear contribuyeron a evitar una guerra abierta. Hoy en día, los sistemas de comunicación entre potencias nucleares continúan existiendo precisamente para evitar malentendidos o decisiones precipitadas. Estos mecanismos están diseñados para reducir el riesgo de escalada accidental. Por eso, cuando los expertos analizan el escenario de una guerra directa entre Rusia y Estados Unidos, suelen llegar a una conclusión importante. El riesgo de consecuencias globales sería tan alto que ambos países tienen incentivos muy fuertes para evitar ese escenario. La historia reciente muestra que las grandes potencias tienden a evitar enfrentamientos directos entre sí. En su lugar, las tensiones suelen manifestarse a través de conflictos indirectos, presiones económicas, sanciones, competencia tecnológica o rivalidad geopolítica. Eso no significa que el mundo esté libre de riesgos. Las tensiones internacionales pueden aumentar en determinados momentos y los equilibrios de poder cambian con el tiempo. Sin embargo, la existencia de armas nucleares y la interdependencia económica global crean una situación en la que la guerra directa entre grandes potencias se percibe como uno de los escenarios más peligrosos posibles. El sistema internacional actual está construido en gran medida alrededor de la idea de evitar conflictos directos entre potencias nucleares. La diplomacia, las instituciones internacionales y los acuerdos de control de armamento han sido herramientas fundamentales para mantener ese equilibrio. Pero al mismo tiempo, el mundo está cambiando. Nuevas tecnologías, nuevas dinámicas económicas y nuevas formas de competencia están transformando la manera en que los países interactúan entre sí.
La rivalidad entre grandes potencias sigue siendo una realidad, pero también lo es la necesidad de evitar que esa rivalidad se convierta en un conflicto abierto. Por eso, cuando pensamos en la pregunta inicial, ¿qué pasaría si Rusia y Estados Unidos entraran en guerra directa? La respuesta más importante no está solo en las armas, los ejércitos o las alianzas. Está en el hecho de que el costo potencial sería tan grande que evitar ese escenario se ha convertido en uno de los objetivos centrales de la política internacional. Porque en un mundo interconectado, un conflicto entre grandes potencias no sería solo un evento militar. Sería un evento global que afectaría a economías, sociedades y sistemas políticos en todos los continentes. Ahora es válido preguntarnos, si el equilibrio mundial depende en gran parte de evitar conflictos entre potencias nucleares, ¿crees que el sistema internacional actual es lo suficientemente fuerte para mantener esa estabilidad en el futuro?